En medio de un desierto inmenso, apareció una estructura metálica triangular de casi 4 metros de altura, firmemente incrustada en el suelo. Este objeto, conocido como el monolito de Utah, parecía sacado de una historia de ciencia ficción. Sus superficies lisas y brillantes reflejaban la luz del sol como si fuera un enorme prisma plantado en el paisaje árido. Al revisar imágenes satelitales en Google Earth, se descubrió que la estructura había estado allí entre 4 y 5 años, pasando completamente desapercibida hasta que alguien la encontró por casualidad, y la noticia se volvió viral. La presencia de esta forma metálica tan extraña, comparada muchas veces con un portal de otro mundo, dejó abiertas muchas preguntas sobre su origen. ¿Quién la colocó y por qué permaneció tanto tiempo a la vista de todos sin que nadie la notara? El Área 51 ha despertado durante décadas la curiosidad del público, lo que llevó a un grupo de personas intrigadas a acercarse hasta el límite de su zona restringida, cuando estaban a poca distancia del perímetro. La persona que grababa captó algo inesperado en cámara, una figura que parecía tener aspecto extraterrestre y que se encontraba de pie cerca del lugar, antes de que el grupo pudiera comprender por completo lo que estaba viendo o reaccionar ante la escena. La figura desapareció de forma repentina, como si se hubiera desvanecido en el aire. El suceso dejó a todos en estado de shock y con más dudas que respuestas. Un video impactante grabado en los bosques de Argentina comenzó a circular rápidamente, ya que mostraba lo que parecía ser un objeto volador descendiendo desde el cielo. Según las imágenes, del interior del objeto salió una figura extraña. El ser tenía un cuerpo blanco pálido y rasgos que no parecían humanos, y avanzaba con movimientos firmes hacia la persona que sostenía la cámara. En un momento inesperado, la criatura tropezó contra un obstáculo invisible para el espectador, probablemente un tronco caído, lo que dio una oportunidad valiosa para que quien grababa pudiera alejarse del lugar. El video, inquietante y sin una explicación definitiva, alimentó el debate sobre la posibilidad de visitas extraterrestres y fortaleció la idea, para muchos, de que estos encuentros podrían ser más que simples historias de ficción. Un grupo de investigadores anunció un hallazgo sorprendente al desenterrar lo que más tarde se conocería como las llamadas momias extraterrestres de Nazca, localizadas a gran profundidad en minas de diatomita. Los restos correspondían a 3 cuerpos momificados distintos. Cada uno presentaba solo 3 dedos en las manos y varias características anatómicas poco comunes que los diferenciaban claramente de la forma humana conocida. Tiempo después, los cuerpos fueron mostrados en una sesión del Congreso en México, donde especialistas realizaron estudios con rayos X para analizar su estructura y tratar de esclarecer su origen. Los exámenes posteriores confirmaron que los restos eran orgánicos y que pertenecieron a seres vivos que habitaron la Tierra hace mucho tiempo. Sin embargo, esta conclusión no resolvió el enigma, sino que aumentó las preguntas sobre su verdadera identidad y el contexto histórico al que pertenecen. La escena muestra el instante en que una persona observa un objeto extraño suspendido en el cielo y decide grabarlo, impulsada por la curiosidad. A medida que la cámara se acerca, la imagen se vuelve más clara y deja ver una figura muy similar a la representación tradicional de un objeto volador no identificado. Con la forma característica de un platillo, su aspecto hacía difícil considerarlo algo común. En lugar de desplazarse como un avión convencional o comportarse como un dron típico, el objeto permanecía inmóvil. Flotando en el mismo punto, esto incrementó las dudas sobre su naturaleza. Mientras algunos afirmaban que podía tratarse de un montaje, un dron o un truco visual bien elaborado, otros estaban convencidos de que el video mostraba algo fuera de lo habitual. Así, el caso quedó atrapado entre el escepticismo y la creencia, manteniéndose envuelto en el misterio. En el cielo sobre las antiguas pirámides de Egipto, se reportó un suceso inusual que llamó la atención de muchos, según testigos. Un objeto con forma de pirámide fue visto flotando justo encima de una de estas monumentales construcciones. El objeto se mantenía fijo mientras giraba lentamente en círculo, como si estuviera observando el sitio histórico bajo él. Sus bordes bien definidos
y su figura geométrica, muy similar a la de la propia pirámide, no coincidían con ningún tipo de aeronave conocida, lo que le daba una apariencia difícil de explicar. Además, su alineación precisa con la punta de la pirámide generó aún más especulación. Para algunos fue una coincidencia extraordinaria, pero para otros podría indicar una conexión más profunda y enigmática que todavía no ha sido comprendida. Se informó sobre el hallazgo de dos seres que, según algunos, estarían relacionados con el famoso incidente ovni de Roswell, un caso que durante décadas ha alimentado teorías y sospechas. Las figuras parecían estar recostadas dentro de cápsulas similares a cámaras con ventilación, rodeadas por cables y dispositivos, como si estuvieran recibiendo algún tipo de atención médica o cuidado constante y no simplemente almacenadas, para muchos observadores. Estas imágenes fueron interpretadas como una posible señal de secretos gubernamentales, vinculados al supuesto accidente en Roswell. Esto volvió a encender las dudas sobre si realmente existió una conexión entre estos seres y el hecho histórico, y qué habría ocurrido con ellos a lo largo de los años, dejando el misterio abierto y generando inquietud. En una mañana cubierta por una densa neblina, se observó un objeto extraño desplazándose por el cielo. Su movimiento no parecía el de un avión común, sino más bien el de algo que flotaba con suavidad, casi sin esfuerzo. Al principio, la niebla impedía distinguir con claridad su forma, lo que aumentaba la incertidumbre sobre lo que podía ser. Sin embargo, cuando la cámara se acercó poco a poco, quedó claro que el objeto no mostraba características propias de aeronaves conocidas. Su desplazamiento tranquilo y constante provocó nuevas preguntas sobre su procedencia y su propósito, dejando a quienes vieron las imágenes con la duda de qué era realmente y qué hacía al cruzar silenciosamente el cielo. Un fotógrafo logró grabar un objeto inusual con forma de cápsula mientras atravesaba el cielo. Al principio se veía como un pequeño destello brillante que reflejaba el sol de la tarde, parecido al brillo momentáneo de una superficie metálica. Al reproducir el video en cámara lenta, comenzaron a notarse detalles sorprendentes. El objeto parecía iluminarse en ambos extremos, cambiando su tonalidad de plateado a un color similar al latón, y emitía destellos intermitentes de gran intensidad. La grabación, realizada al final de la tarde, permitió observar el fenómeno con mayor claridad y detalle, resaltando lo extraño y difícil de explicar que resultaba su comportamiento. Muy por encima de una cadena montañosa, se observó un objeto volador no identificado, avanzando de manera constante por el cielo. Lo que más llamó la atención fue una formación extraña justo frente a su trayectoria. Delante de él flotaba una nube perfectamente circular y hueca, más parecida a un portal suspendido en el aire que a un fenómeno atmosférico común. Cuando el objeto se acercó, pareció dirigirse directamente al centro de ese anillo nuboso y, en cuestión de segundos, desapareció por completo. Casi al mismo tiempo, la nube también se desvaneció de forma repentina, dejando el cielo despejado, como si nada hubiera estado allí. La desaparición simultánea de ambos elementos provocó teorías sobre la posibilidad de un acceso hacia un lugar desconocido, un enigma que hasta hoy no tiene explicación clara. Este avistamiento fue grabado en las montañas de Etiopía, donde un objeto plano con forma de disco permanecía suspendido en el cielo sin emitir sonido alguno. Testigos locales afirmaron haber visto el objeto brillante desplazarse lentamente sobre el paisaje, con un movimiento estable y silencioso. En cierto momento, el objeto se ocultó detrás de una gran montaña, lo que hizo pensar que ya no volvería a verse. Sin embargo, poco después reapareció por el lado opuesto y continuó su avance pausado y decidido. El hecho de que no se informara de inmediato a las autoridades aumentó aún más el misterio, ya que el asombro o la incredulidad pudieron haber impedido una reacción rápida. El episodio dejó más preguntas que respuestas. Un sorprendente avistamiento fue registrado con gran nitidez, mostrando un objeto metálico de color plateado con la clásica forma de platillo volador desplazándose suavemente sobre varias viviendas.
debido a la claridad de la imagen y a la estabilidad con la que se movía el objeto. Muchos comenzaron a preguntarse si podría tratarse de una de las grabaciones más convincentes de este tipo de fenómeno. El suceso generó un intenso debate y despertó la curiosidad de numerosas personas, que intentaban entender qué fue exactamente lo que cruzó el cielo ese día. De acuerdo con teorías ampliamente difundidas, Estados Unidos podría estar intentando fabricar naves similares a los ovnis, posiblemente a partir de componentes recuperados de objetos misteriosos que, según rumores, habrían caído en la Tierra con el paso de los años. Diversos relatos han hablado de programas secretos en los que científicos e ingenieros analizarían esta tecnología poco convencional en instalaciones cerradas al público. Quienes apoyan estas ideas consideran que tales proyectos podrían explicar algunos objetos extraños observados en el cielo, especialmente aquellos que realizan maniobras que superan las capacidades de las aeronaves conocidas. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si ciertos avistamientos podrían ser en realidad pruebas clasificadas en desarrollo. En una calle de Toronto, Canadá, un hombre grabó el momento en que una nave de gran tamaño volaba justo por encima de él. Su silueta se distinguía con claridad contra el cielo despejado, mientras avanzaba con un movimiento suave y controlado. La cámara siguió el objeto durante unos segundos, manteniéndolo siempre en cuadro mientras continuaba su trayectoria. Tras esa breve persecución, la nave comenzó a descender y, a lo lejos, pareció posarse en el suelo, dando un giro inesperado al avistamiento. El video tenía una apariencia antigua y sencilla, sin efectos visuales modernos ni ediciones llamativas. Esa simplicidad, junto con la estabilidad de la imagen, hizo que la grabación resultara sorprendentemente clara y convincente para un caso de este tipo. Cerca de un estacionamiento en Pittsburgh, un grupo de jóvenes grabó un objeto oscuro que se desplazaba lentamente sobre la carretera. Desde el inicio llamó la atención, ya que flotaba a baja altura sobre los autos que pasaban, manteniéndose inmóvil por momentos de una forma inquietante. El objeto parecía sólido y completamente negro, sin luces visibles, ni rasgos que permitieran identificarlo como una aeronave convencional, a medida que avanzaba con un patrón de movimiento poco común. No se parecía a nada que las testigos hubieran visto antes, para ellas. La única forma de describir lo observado era como un objeto volador no identificado. El 16 de noviembre de 2020, Jerry Marancero publicó un video grabado en el Gran Cañón, en Arizona, donde se apreciaba un objeto extraño flotando sobre el amplio paisaje, de color blanco y con un brillo tenue y constante. El objeto avanzaba con calma sin cambiar su dirección ni su velocidad. La grabación mostraba con claridad su trayectoria suave y continua, mientras se desplazaba por encima del terreno rocoso. Y nada más en el entorno parecía moverse. Su avance firme y su ligera luminosidad contrastaban con la quietud del cañón, creando una escena llamativa dentro de un lugar tan vasto y silencioso. ¿Tú qué opinas sobre este caso? Déjame tu comentario y no olvides explorar más contenido interesante en la esquina superior derecha de tu pantalla. Una noche en Dubái, un residente observó un objeto brillante cruzando el cielo oscuro, llamando de inmediato la atención mientras avanzaba sobre la ciudad. La luz era intensa y dejaba tras de sí una estela luminosa al descender en línea recta, destacando con fuerza sobre el perfil urbano iluminado. Después de varios segundos, el resplandor desapareció de la vista, como si hubiera aterrizado en algún punto fuera del alcance de los ojos, sin dejar rastro visible, aunque el momento fue breve, y no se escuchó ningún sonido. Lo inusual del suceso contrastó con la tranquilidad habitual de la ciudad durante la noche, convirtiéndolo en un episodio corto pero impactante. En Giza, Egipto. Durante el año 2020 varios habitantes salieron al exterior tras escuchar comentarios sobre algo extraño en el cielo. Cuando comenzaron a grabar, se pudo ver un enorme resplandor rojo que descendía lentamente, con una intensidad que dominaba la escena mientras bajaba de manera constante. Instantes después, la luz brillante se desvaneció de forma repentina, dejando ver un objeto definido que seguía cayendo antes de desaparecer por completo.
Quienes presenciaron el hecho permanecieron en silencio, intentando comprender lo que acababan de ver. Al final, muchos se quedaron preguntándose si el fenómeno podría tener un origen más allá de lo conocido. Un video filtrado sorprendió a numerosos espectadores al mostrar lo que parecía ser un misil estadounidense, dirigiéndose hacia una nave misteriosa frente a la costa de Yemen. En las imágenes, el proyectil parecía impactar contra el objeto, pero en lugar de destruirlo, se desviaba como si el golpe no hubiera tenido efecto, mientras la nave continuaba su trayectoria sin mostrar daños visibles. La aparente ineficacia de un arma tan avanzada resultó inquietante y generó un amplio debate tanto entre el público como entre algunos analistas. Muchos interpretaron el episodio como una posible señal de tecnología desconocida. Los relatos destacaron la sorpresa de ver cómo un misil Hellfire chocaba y simplemente rebotaba, aumentando las especulaciones y dejando el verdadero origen del suceso envuelto en controversia. Dos mujeres se encontraban fuera de su casa, grabando la carretera a cierta distancia, cuando ocurrió algo inesperado y alarmante. De pronto, un objeto brillante cayó desde el cielo, descendiendo con gran velocidad y aparentemente impactando en algún punto cercano. Sorprendidas, intentaban explicar lo que estaban viendo y comentaban que parecía haber caído desde el espacio. Apenas unos minutos después, aviones militares a gran velocidad pasaron rugiendo sobre ellas, como si hubieran sido enviados para interceptar aquello que había descendido, aunque el video solo mostró el objeto cayendo y los aviones cruzando el cielo. Sin revelar más detalles, la secuencia transmitía una sensación de tensión e inmediatez, incluso observada desde lejos. La noche del 13 de octubre de 2014 en Washington, un choque inusual llamó la atención tanto de agentes de policía como de residentes cercanos. Reuniendo rápidamente a varios curiosos en el lugar, varias patrullas se estacionaron en la zona, mientras las personas intentaban comprender qué había provocado el alboroto. En el cielo, un objeto de gran tamaño brillaba intensamente mientras atravesaba la oscuridad, dejando una estela de humo y fuego a su paso. Las llamas iluminaban su silueta, haciéndolo parecer mucho más grande de lo que normalmente se observa sobre la ciudad. Su presencia rompió la tranquilidad de una noche que hasta ese momento había sido completamente normal. En White Sands, Nuevo México, una persona logró grabar un objeto que se movía a gran velocidad por el cielo. Al principio, parecía solo una luz brillante, pero de repente se precipitó hacia el suelo de forma abrupta. El impacto fue fuerte y lanzó fragmentos hacia los lados, levantando nubes de polvo que cubrieron momentáneamente el área mientras filmaba. El testigo expresaba incredulidad ante lo que estaba ocurriendo, reflejando el asombro del momento. El video terminó tan repentinamente como comenzó, dejando la escena envuelta en una breve sensación de caos e incertidumbre, lo suficientemente impactante como para que muchos quisieran verlo una y otra vez en busca de explicaciones. El 8 de noviembre de 2019, un hombre que conducía cerca de un bosque notó un objeto brillante ardiendo junto a una curva de un río cercano. De inmediato detuvo su vehículo y comenzó a grabar. El objeto emitía una luz intensa y parecía estar muy cerca del suelo, iluminando de forma inquietante los árboles que lo rodeaban. El bosque permanecía completamente en silencio y no se veía a ninguna otra persona en el área, lo que hacía que la escena resultara aún más extraña. El video captó un momento breve y poco común de un fenómeno sin explicación, que permanecía quieto entre los árboles antes de que la grabación terminara. Desde el interior de su edificio, un hombre grababa el cielo nocturno sobre el Pentágono, enfocando al principio una vista tranquila y sin cambios, mientras continuaba filmando. Distinguió una forma triangular tenue situada justo encima del edificio. Al principio era difícil de percibir, ya que estaba parcialmente cubierta por nubes delgadas, y fue necesario observar con atención para identificar su contorno. El objeto mostraba 3 lados definidos, similar a una estructura con forma de pirámide, y parecía girar lentamente sobre su propio eje, sin desplazarse del lugar, aunque su presencia era discreta. Destacaba en el cielo inmóvil, y su posición fija junto con su forma poco común
se hacían más evidentes cuanto más tiempo permanecía visible. Un video filtrado que supuestamente provenía del Área 51 mostraba lo que parecía ser una figura humanoide dentro de un entorno estrictamente controlado. El cuerpo presentaba rasgos inusuales, como una apariencia rígida similar a una armadura y una cabeza de tamaño mayor al habitual. Sus movimientos eran limitados, dando la impresión de que estaba restringido más que actuando con libertad. Otro fragmento mostraba una figura parecida, con proporciones más cercanas a las humanas. Aunque igualmente difícil de interpretar, ambas grabaciones eran breves y no ofrecían contexto claro, pero el ambiente controlado, la manipulación cuidadosa y el encuadre preciso sugerían que las escenas habían sido organizadas de manera deliberada y no captadas por casualidad. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.